Nosotros vemos que la predicación siempre ha sido central en el plan de Dios y ha sido central para mostrar el propósito y también la voluntad a la humanidad. La predicación biográfica es parte de la predicación bíblica. La predicación biográfica es influyente debido a que ella nos narra la vida de personas para mostrar a través de estos hombres la realidad de la vida. Y eso es lo que nosotros hemos estado observando con la vida de cada uno de los apóstoles. Una vida humana, una vida como la tuya y como la mía, pero una vida que nos puede enseñar a cada uno de nosotros cómo ser hombres de Dios. El análisis de estos personajes reflejan las obras soberanas de Dios. En cada motivo y en cada acción que estos hombres hacen, sean buenas o malas, allí está la obra soberana de Dios. R.C. Sproul dijo: nada podría ser más irracional que pensar que algo surge de la nada. Fin de la cita. Meditando en sus palabras, nosotros podemos estar seguros que lo que nos ocurre a nosotros como persona ha sido algo ya programado en la historia o en el cronograma divino. Hoy veremos en nuestro cuarto sermón biográfico la vida de Juan el apóstol. Y para ver la vida de este hombre y aprender acerca de este hombre, nosotros tomamos como nuestra fuente principal la Escritura. Vamos a observar cómo Dios talla la imagen de Cristo en la vida de Juan por medio de la obra del Espíritu Santo. Cómo un joven tan intolerante se convirtió en un ejemplo de amor. Esto va a mostrar la importancia de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, Juan, el apóstol del amor. La biografía de Juan en 3 sesiones. La primera sesión veremos un joven que aprendió a amar. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21, para aprender acerca de esto. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del amor en el ministerio. Para esto vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 y versículo 37. Y por último, veremos la muerte natural de Juan. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, y Juan, capítulo 21, versículo 23. Esto es lo que nosotros veremos en la biografía de Juan. Solo 3 aspectos acerca de la vida de Juan. ¿Qué nos enseña Juan a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos recordar? Juan lo que nos enseña es que el amor por la verdad debe ser nuestra prioridad. El amor por la verdad, el amor por Cristo, el amor por el testimonio, eso debe ser la prioridad del cristiano. Ana Ávila decía, en son de una pregunta: ¿amas la verdad o amas tener la razón? Y es por esto, hermanos, que vamos a ver la primera parte, un joven que aprendió a amar, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Juan es un hombre que es conocido en nuestros días como un hombre de amor. Cualquier persona preguntaría acerca de Juan
y recordaría que Juan es ese hombre que en la última cena estaba sentado cerca de Jesús. Todos recordamos esa imagen de Juan. Y si no, también recordaríamos el mandato principal de Jesús que se encuentra también en el Evangelio de Juan, que es que debemos amar a Dios. Así que cuando comenzamos a indagar cada uno de los libros de Juan, vemos que los libros están saturados por una teología del amor. Pero ¿realmente ese era Juan? ¿Qué tipo de amor expresa Juan en sus libros? El amor que Juan expresa en sus libros no es un amor egoísta. El amor que Juan expresa en cada libro escrito por él es un amor bíblico. Es un amor que nace en cada creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que el amor que nace del Espíritu es trascendente. Es un amor relevante. Es un amor esencial. Es un amor fundamental. Es un amor vital para el hombre de Dios. Si tú te consideras un hombre de Dios, tú debes tener este amor bíblico. El amor sufrido, el amor por la causa de Cristo. Pero este era Juan. Vamos a ver a través de la Biblia si realmente este era Juan. Juan es el más joven de los apóstoles. No siempre fue conocido como un hombre de amor. Su padre es Zebedeo, como lo registra Mateo 4, 21 y 22. Zebedeo era un hombre empresario, era el hombre que llevaba en esa región de Capernaum una empresa pesquera. Marcos capítulo 1, versículo 20. Y como un empresario, Zebedeo tenía jornaleros, trabajadores. Cuando hablamos acerca de la madre de Juan, vemos que era conocida como Salomé. Mateo 27:56 dice que la mujer de Zebedeo estaba con Jesús. Era una mujer religiosa que trabajaba en favor de la obra. Pero Marcos 16:1 dice que esta mujer era conocida como Salomé. Sin embargo, cuando nos introducimos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice que María, la madre de Jesús, estaba con su hermana. Y allí no menciona a Salomé, ni tampoco menciona a la esposa de Zebedeo, pero sí menciona a todas las demás mujeres que narra Mateo y Marcos. Es por esto que algunos dicen que Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. Si esto es cierto, como lo confirman John MacArthur y William Henry, si esto es cierto, Juan sería primo de Jesús. No solo Juan, sino también Jacobo sería primo de Jesús. Así que estamos hablando que Juan el apóstol y Jacobo el apóstol serían primos no solo de Jesús, sino también de Judas y de Santiago, ambos hombres que escribieron un libro en el Nuevo Testamento. Observamos también que Jacobo era hermano de Juan. Lucas capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo era el temperamento de Juan? El temperamento de Juan era idéntico al de su hermano Jacobo. Él era un hombre fuerte porque era pesquero, era un hombre duro, era intolerante, era ambicioso, era un hombre celoso, tosco, imprudente, explosivo, sectario y agresivo. Hermanos, en todas estas características que hablamos acerca de la persona de Juan, no estamos viendo absolutamente nada que refleje la imagen de un hombre amoroso.
Lo que Juan nos enseña a nosotros en los 3 años que anduvo con Jesús es una clase de hombre sectario, imprudente, intolerante, ambicioso, fuerte, agresivo y tosco. Esa es la realidad de Juan. Pero ¿cómo Juan refleja a Dios? ¿Qué aspectos de Juan reflejan a la persona de Dios? Podemos decir, en primer lugar, que el liderazgo de Juan reflejaba a Dios. Recuerda que Juan era un accionista en la empresa de su padre. Juan no era un simple trabajador, jornalero. Juan era un hombre que tenía acciones en la empresa que le pertenecía a Zebedeo. Así que tenía un gran liderazgo en ese lugar. Algunos dicen que Pedro y su hermano Andrés trabajaban para la empresa de Zebedeo. Por lo tanto, ellos eran empleados de Juan. Quizás por esto, Jesús, cuando va a Capernaum, consigue trabajando a Simón y Andrés en la pesca, pero también consigue en ese lugar a Juan y a Jacobo, porque estaban trabajando en el mar para Zebedeo. Pero no solo vemos el liderazgo de Juan en la empresa de su padre, también vemos la influencia de Juan, cómo quedó estampada en la iglesia primitiva. Su liderazgo en los últimos años fue un liderazgo palpable en la iglesia que Pablo había fundado en Asia Menor. Algunos dicen que él fue pastor de la iglesia de Éfeso. El Dios soberano, sin duda alguna, va guiando a cada una de sus criaturas para liderar a los suyos en la persona de Cristo. Si alguien quiere ser un buen líder, debe imitar a un buen líder. Y Juan está decidido a imitar a la persona de Cristo. El liderazgo genuino, bíblico y real es considerado por seguir las pisadas de Cristo. Es por esto que el apóstol Pablo en sus cartas nos dice a nosotros: sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Juan lo que hace en sus cartas con la iglesia primitiva es que ellos sigan la imagen de Cristo plasmada en este hombre anciano. El segundo aspecto que nosotros vemos en la vida de Juan no solo es su liderazgo, también vemos su fortaleza como el de cualquiera de los hombres que trabajaban en la pesca. La actividad profesional de Juan le demandaba fuerza. Si quería trabajar en la empresa de su padre, debía ser un hombre fuerte. Si él quería trabajar en ese lugar, él debía sacrificarse. Pero vemos también en la iglesia cómo el joven débil se transformó en un anciano muy fuerte. Ese joven intolerante, ambicioso, sectario, imprudente, tosco, agresivo y celoso se convirtió en un hombre de amor. Así que la fortaleza de él fue sin duda alguna creciendo conforme a la imagen de Cristo. El fuerte Dios capacitó al anciano Juan para que cuidara de la iglesia primitiva. El tercer y último aspecto que voy a tocar acerca de Juan es su independencia. Porque Juan decide abandonar la empresa de su padre para seguir a Jesús. Así que lo hace un ser independiente. Este Juan muestra también que abandona a su principal maestro, Juan el Bautista, para seguir a un nuevo maestro que es Jesús, el Cordero de Dios. Vemos sin duda alguna que ellos deseaban, como cualquier hombre, ser independientes. Vemos a un Dios único. Dios es un ser independiente que no necesita absolutamente de nadie, sino que Él existe por sí solo. Vemos a Jesús por medio
de lo que fue ese joven que aprendió a amar, vemos a un Jesús que muestra la condición de Juan, muestra la condición del hombre para que ellos estén sedientes del Evangelio. Un hombre sediento del Evangelio es un hombre que ve la necesidad que tiene acerca de Cristo. Nosotros debemos, sin duda alguna, ver primero nuestra necesidad para acercarnos a la persona de Cristo. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es personal. Nosotros somos pecadores y debido a nuestra condición necesitamos del Evangelio, necesitamos de Cristo. Juan, cuando analizas la vida de él, Juan lo tenía absolutamente todo. Tenía dinero, tenía posesiones, tenía comida, tenía ropa, tenía todo lo que cualquier joven podría desear. Su padre tenía dinero de sobra. Juan no le hacía falta absolutamente nada. Juan tenía todo lo que un niño en ese momento podría desear. Pero esto no le quitó a Juan su deseo por conocer realmente acerca de Jesús. Nada ni nadie puede quitarte el deseo a ti por conocer a Jesús. Este evangelio personal muestra que Jesús es nuestro único Salvador. Este evangelio personal muestra que Jesús es el único que puede satisfacer las necesidades del hombre. No es el dinero, no se trata acerca del trabajo que tengas o acerca de las acciones que tú puedas ocupar. Este evangelio debe reflejar la espiritualidad de nuestras vidas. Este evangelio, hermanos, es el que nos hace a nosotros crecer y avanzar. Se trata de que nosotros día a día nos hacemos a la imagen de Jesús. Juan es un monumento vivo que muestra la unidad de la depravación del hombre con la necesidad del evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros somos una muestra clara acerca de la decadencia humana y de la necesidad de Cristo. Juan nos enseña en esta primera parte dos cosas. Lo primero que enseña Juan es que para aprender a amar necesitas del Evangelio. No pidas a alguien que te ame sin que este alguien haya conocido primero el Evangelio. Debes conocer primero a Cristo. El Evangelio se trata de Él. Para amar como Juan, debes amar como Cristo. Y para esto necesitas del Evangelio. La segunda resolución que nos deja este joven es que nos recuerda que el amor natural está manchado por los intereses egoístas del hombre. Ese amor que tú puedes expresar hacia otra persona va a estar manchado por lo que tú deseas. Es decir, el hombre sin Cristo va a utilizar a otros para su propia conveniencia. Siempre lo va a hacer. Vamos a ver en segundo lugar el amor en el ministerio. Y para esto vamos a ir un momento al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 35 y versículo 37. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Luego te vas al Evangelio de Mateo y Marco y consigues que Jesús ahora visita a Juan, a Jacobo, a Andrés y a Simón. Y ellos desde ese momento le siguen. Juan, al igual que Andrés, fueron los primeros discípulos del Bautista que siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús cuando escucharon las palabras: «He aquí el Cordero de Dios». Hermanos, Juan no fue el único hombre que siguió a Jesús cuando éste se aparece. Juan también fue el hombre que está cerca de Jesús luego de su arresto. Juan es el que permite que Simón Pedro
entre en el lugar del patio donde Jesús estaba siendo juzgado y gracias a Juan, Pedro puede entrar. Algunos dicen que si Juan no fuese permitido que Pedro entrase, Pedro nunca hubiese negado al maestro. El único que relata esta historia es Juan. Juan dice que el discípulo amado estaba dentro del lugar donde Jesús estaba siendo enjuiciado. Hermanos, Juan es el único discípulo que está en la cruz viendo el sufrimiento de Cristo. El único hombre, por cierto, porque todos los demás eran mujeres. Juan es ese hombre al que Jesús le habla las últimas palabras. Este Juan, amados hermanos, es el que llega primero al sepulcro de Jesús. Este Juan es el último de los apóstoles. Este Juan es parte del círculo íntimo de Jesús. Él es el que más escribió de los apóstoles. 5 libros. Es el apóstol que más escribe en el Nuevo Testamento. Pero si nos percatamos la fecha en que Juan escribe, él escribe 50 años luego del ministerio terrenal de Jesús. Es el último en escribir. Pero gracias al Evangelio de Juan, nosotros tenemos escenas como la del Verbo hecho carne. Nosotros tenemos escenas como las de la boda, donde Jesús convierte el agua en vino. O escenas como la de Jesús y Nicodemo. Nadie más relata esto. Solo Juan puede relatar lo que él vio con sus ojos. Este Juan es el que coloca acá una de las mayores frases que han sido conocidas y divulgadas en nuestro mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Este es Juan. Juan que por medio de su evangelio muestra a Cristo. Que por medio de sus epístolas muestra el amor que la iglesia debe tener por Cristo. Y que a través del libro de Revelaciones nos revela, nos refleja que los que aman a Cristo siempre tendrán una esperanza. Él fue testigo de la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Él, con su hermano, fue el que prohibió a un creyente echar fuera demonios, Marcos capítulo 9. Y cuando lees esa escena, debes leer lo que Jesús había dicho antes, porque Jesús dice que cómo es posible de que alguien niegue que otro hable acerca de él. Es muy probable que las palabras de Jesús hayan incomodado la conciencia de Juan y que Juan haya proclamado lo que él había hecho anteriormente. Y es allí donde Juan le dice a Jesús: nosotros prohibimos a un hombre que echase fuera demonios. Juan era el que deseaba estar lo más cerca de Jesús. Marcos capítulo 10. Luego de la exhortación de Jesús por lo que Juan había hecho, Juan desea que Jesús le otorgue el privilegio de sentarse a su lado con su hermano Jacobo. Pero cuando esto lo lees en su contexto, puedes ver que es Juan y Jacobo utilizaron a su madre, es decir, utilizaron a la tía de Jesús para que la tía de Jesús hablase a su sobrino, para que su sobrino permitiese que sus primos estuviesen a su lado. Si esta teoría es cierta, que Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús, entonces podemos ir uniendo los cabos sueltos y podemos ver el atrevimiento de Salomé
al ir a su sobrino Jesús. Juan con su hermano Jacobo, porque los dos tenían el mismo temperamento. No estamos hablando de un Simón y un Andrés. Estamos hablando de un Jacobo y estamos hablando de un Juan. Y cuando Juan gritaba, Jacobo gritaba. Y cuando Jacobo golpeaba, Juan también golpeaba. No estamos hablando de un Simón que cuando golpeaba, Andrés se quedaba quieto. No. Ambos reaccionaban de la misma manera. Estos dos hombres fueron los que dijeron estar dispuestos a sufrir como Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 39. ¿Recuerdas cuando ellos dijeron, ¿podemos? Y Jesús le dice, ¿pueden? ¿Pero a qué se refería? Se refería a que ellos decían, claro que podemos sufrir para estar a tu lado. Y Jesús le dijo, bueno, entonces debes beber esta misma copa que yo bebo. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento. Y ellos, como Pedro en el mar, que salió corriendo y caminando y que luego se hunde, así de una manera apresurada, respondieron. ¿Quién creería que Juan realmente sería el único de los apóstoles que sufriría realmente más que los otros? Este hombre presenció la crucifixión de Cristo. Juan 19, 26. Juan es el hombre que sufre mucho más que otros la pérdida de un hermano. Hechos 12:9. Ya todo comenzaría. Ya todo lo que Jesús le había preparado a Juan, ya todo estaba a punto de ocurrir. ¿Dónde comienza Juan a percatarse acerca del sufrimiento? En la cruz. Fue en ese lugar. Juan aprendió sobre el amor a través del sufrimiento. El joven explosivo se convirtió en un anciano lleno de amor. Y antes de estar en la gloria y sentarse a la diestra de Jesús, él tuvo que pasar por la deshonra. Él entendió que para ser grande debía ser humilde. Él entendió que su grandeza no estaba en su corazón, sino en su Salvador. Juan es un ejemplo magnífico de lo que puede ocurrir en nosotros cuando crecemos en Cristo. Nosotros tenemos la tendencia de ser grandes, de ser reconocidos. Queremos predicar, queremos ser pastores, queremos ser empresarios, queremos ser los mejores. Siempre tendemos la tendencia de Juan. Pero hasta que no aprendamos que no se trata de nosotros, sino de Cristo, creciendo en nosotros, no podremos ver la gloria de Cristo. Juan nos guía a Cristo de una manera particular. Y es que él habla en contraste. Siempre Juan habla por medio de contrastes. Cuando Juan quiere hablar acerca de Cristo, habla acerca de la luz. Cristo es la luz y dice que lo contrario a la luz es la tiniebla. Cristo es la verdad, Él no es la mentira. Cristo es la vida, Él no es la muerte. Cristo es el amor, Él no es el odio. Cristo es eterno, Él no es temporal. Él es el Cristo, no el anticristo. Él es divino, no es humano. Él es puro, no impuro. Él es brillante, no oscuro. Él es justo, no injusto. Él es celestial, no es terrenal. El Evangelio de Juan está centrado en la cruz, no en el hombre. Cuando Él desea mostrar a Jesús, Él habla de manera clara para que su audiencia comprenda la necesidad de la luz. Jesucristo descendió al nivel más bajo para rescatarnos a nosotros. Él fue el hombre
el Dios hecho hombre que irrumpió su mundo para salvarnos a nosotros. En la cruz, Juan entendió el valor del amor. La cruz, el lugar más terrible, el lugar más horrible para el hombre, el lugar donde yacían cuerpos descompuestos, con un olor desagradable, se convierte en la esperanza eterna de los hombres. Hermanos, la salvación es una cuestión de justicia. El pecado no es omitido por Dios. El pecado necesita ser cancelado. Y nosotros, el problema de Juan y nuestro es que no somos justos. Solo Cristo es justo y Cristo nos viste a nosotros con su justicia y nuestras injusticias son tomadas por Él. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, podemos decir que el amor de Dios es benévolo para con todos los hombres. Podemos decir que su amor es un amor benéfico para con todos los hombres. Pero el amor de Dios es un amor condicional para un grupo de hombres. El amor de Dios no es para todos el amor salvífico. El amor salvífico de Dios es solo para un grupo que Él ha determinado. ¿Qué nos enseña a nosotros Juan en su ministerio? Primero, nos revela que el amor verdadero nos hace como Cristo. El amor verdadero te hace como Cristo. El amor de Dios, por medio de la morada de su Espíritu, hace que cada uno de nosotros refleje la imagen de Cristo. Otra cosa que nos enseña Juan es que nunca es tarde para cambiar. Juan le enseña a los creyentes que nunca es tarde para cambiar. En los 3 años que Juan estuvo con Jesús, siempre era el mismo. Pasaron 50 años para que Juan mostrara y reflejara el amor de Dios. Yo no sé cuántos años deben pasar en tu vida o en la mía para reflejar el amor de Dios como Juan. No sé si se trata acerca de años, pero lo que sí demuestra Juan es que nunca es suficiente. Nunca. Nunca es suficiente. Tú no puedes decir, bueno, es suficiente. Yo siento que estoy listo para ser cristiano. Es suficiente. Yo creo que estoy listo para ser un esposo. Nunca es suficiente. Siempre necesitamos crecer. Y lo otro que nos enseña Juan es que Dios ama de manera condicional. El mayor error que nosotros podemos hacer es decirle a los pecadores que Dios los ama. Dios no ama al pecador. Porque si tú dices que el amor de Dios es incondicional, no hace falta ser cristiano. No hace falta que Jesús se haya encarnado. Porque de una u otra forma nos va a salvar porque nos ama. Ahora quiero pasar a la última sesión y es la muerte natural de Juan. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Y también vamos a ir a Juan, capítulo 21, versículo 23. Voy a leer el versículo 9 de Apocalipsis. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 23.
Se difundió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ves cómo Juan escribe? Quizás algunos de ustedes digan, pero este Juan habla acerca del amor, o mira cómo él dice, este discípulo habla de lo verdadero porque conoce al verdadero. Hermanos, Juan había aprendido mucho. Si Juan hubiese escrito este evangelio en los primeros años del ministerio de Jesús, luego de su muerte y de su resurrección, es muy probable que Juan incluya su nombre y diga, yo Juan hice esto, esto y esto. Pero este Juan se había percatado que ya no valía la pena seguir hablando acerca de él o seguir mostrando quién era él. Juan fue un hombre afortunado, el único en vivir hasta una edad avanzada. Bajo el gobierno del emperador Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Él era un anciano, no tenía la misma fuerza como cuando comenzó a seguir a Jesús. Él había sido separado de las personas que más amaba, la iglesia local. Él había sido tratado de una manera cruel. Juan en la isla de Patmos descansaba, él dormía, no en una colchoneta, hermanos, no en una cama. Juan dormía en una roca y su cabecera era una piedra. Juan estaba mucho más incómodo de lo que tú y yo podemos estar hoy. ¿Y sabes lo que impresiona de Juan? Es que en ninguno de sus 5 libros Juan se queja por el sufrimiento. Él aprendió a mirar más allá del sufrimiento, anticipando la gloria de Dios. Fue durante el periodo que más sufrió, en ese momento donde Juan decide escribir sus cartas. Juan muere, se cree que en el año 98 después de Cristo. Pero Jerónimo, él en su comentario de Gálatas, nos revela algo interesante acerca de Juan. Por aquella famosa frase, queridos hijos, ámense los unos a los otros. Juan en Éfeso ya no tenía la fuerza para poder trasladarse por sí solo a la iglesia local. Así que otros hermanos de la iglesia local debían ayudarlo a él para que él estuviese en ese lugar, hermanos. Vemos entonces cómo una edad tan adulta y tan avanzada no hace que Juan desista de su comunión con los hermanos. Es un hombre que no puede más con sus piernas ni con su cuerpo, pero es un hombre que quiere estar con los hermanos de la fe. Ese es Juan. Las personas se preguntaban que por qué siempre que le preguntaban acerca de Cristo o acerca del Evangelio, él respondía que lo más importante era amarse los unos a los otros. Y Juan respondió, este es el mandamiento del Señor. Y si solo haces esto, es suficiente. En una sesión de preguntas y respuestas de R.C. Sproul con John MacArthur y Steve Luxon, y había otro pastor, le hacen una pregunta a estos 3 hombres. Y la pregunta es, ¿cómo quisieras tú que se te recordara cuando mueras? ¿Qué desearías tú colocar en la lápida? Que alguien coloque en la lápida para que cuando llegue a ese lugar te recuerde. Y R.C. Sproul dijo, se los dije, estaba enfermo. Cuando le hacen esa pregunta a R.C. Sproul, él estaba respirando por medio de las bombonas de oxígeno. Todos se quedan impresionados por el amor de R.C. Sproul por la palabra de Dios. Pero, hermanos, hoy
en esta fecha, John MacArthur tiene 81 años. Ya es el último de una generación que con R.C. Sproul defendió la verdad del Evangelio. Este hombre está a punto de partir. No sabemos, como las cosas surgen en los Estados Unidos, si este hombre luego, en enero, va a ser colocado en una cárcel o no. Algunos se preocupan porque no lo ven todos los días predicando. Pero la realidad es cómo nosotros vamos a valorar nuestro tiempo para la gloria de Dios. No sé de qué manera tú vas a dedicar tu vida para la gloria de Dios, pero lo que sí sé es que Juan dedicó su vida para Él. Y lo que vemos, hermanos, es como el Señor, como el Padre imputó el pecado de Juan y el pecado de cada uno de nosotros sobre su Hijo. Y como el Padre aplastó a su Hijo en la cruz. Cómo Él llevó el peso de la ira divina en nuestro lugar. Él nos regaló a nosotros una vida eterna. Las cosas no se acaban en esta tierra. El Padre hoy día nos trata como si viviésemos en este mundo con la obediencia de Cristo. De esa manera el Padre nos está tratando. Vivamos como Cristo y permitamos ser el reflejo de Cristo. Dos cosas que nos enseña la muerte natural de Juan. En primer lugar, el sufrimiento de Cristo nos hace morir con una esperanza. La muerte de Cristo hace que tengamos esperanza. Lo segundo, cuando tu cuerpo ya no pueda, tú debes seguir testificando de Cristo. Tu mirada debe estar colocada en Cristo. Para concluir, ser una persona apasionada, de corazón por la verdad, no está mal. Pero cuando esta fortaleza se convierte en una debilidad, va a mostrar grietas que deben ser reparadas con una gran velocidad. Nuestros errores hoy día pueden dejar marcas que nos van a costar días de felicidad. Tus días de oscuridad hoy pueden acabar solo si tu pecado es cancelado en el Calvario por un sustituto de verdad, y ese es Cristo. Si esto, hermanos y amigos, no es así, tú no tienes esperanza en este mundo. La esperanza de Juan se hace una realidad cuando es llamado por Jesús. Tu esperanza eterna, tu esperanza verdadera, tu esperanza real, solo va a ser genuina cuando Jesús te haga el llamado.